Escalofriantes relatos sobrenaturales, 7 historias reales del miedo descubierto y oculto. La oscuridad caía como un manto pesado, cubriendo el barrio marginal donde Clara vivía. Una madre soltera en un mundo despiadado, luchando cada noche como enfermera en un hospital, se convirtió en su única salvación. Pero esa noche, algo se sentía extraño. El sonido del teléfono vibró en su mesita de noche. Un número desconocido titilaba en la pantalla. Su corazón se detuvo un instante antes de contestar. Una voz susurrante, casi inaudible, decía: «Cuidado con las sombras, ellas te observan». Una sombra inquietante se deslizó por su mente. Esa voz, cargada de un terror que helaba la sangre, comenzaría a atormentarla. A partir de ese instante, cada llamada traía consigo revelaciones escalofriantes sobre sus hijos, sobre su vida. La presión de la rutina se volvió pesada, como un abrazo morticino, mientras Clara se preguntaba quién podría querer lastimarla. La mañana siguiente, su entorno familiar se volvió extraño. Los vecinos, que alguna vez intercambiaban sonrisas, ahora miraban con desconfianza. Sus ojos estaban llenos de miedo, como si hubiera caído un velo oscuro sobre su comunidad. Clara sintió que se deslizaba, que la confianza se evaporaba. Repasando la lista de llamadas, un escalofrío recorrió su espalda al notar que los números coincidían con personas que habían desaparecido. Su mente no podía procesar el horror. Mientras tanto, rumores sobre un antiguo culto en la zona alcanzaron sus oídos. Clara, atrapada entre la sencillez de su vida y estos oscuros secretos, no podía dejar de pensar en lo que podría estar en juego. Las noches se tornaron pesadillas, cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido en la casa resonaba como un susurro premonitorio. Y lo peor estaba por venir. La desaparición de su compañero de trabajo, el médico al que había confiado su terror, hizo que el hielo se apoderara de su corazón. Sin saber a quién acudir, el sistema que se suponía debía protegerla se convirtió en una segunda corriente de pánico. Los murmullos en la comisaría sugerían complicidad. Clara se sentía acorralada. Una noche, regresando a casa, el terror se hizo tangible. Podía sentir que alguien la seguía, cada paso resonaba en su pecho. La calle desierta parecía un laberinto sin salida, el aire se tornó pesado y oscuro. Aterrorizada, se adentró en un terreno baldío, buscando un refugio que la mantuviera a salvo. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó risa lejana, como un eco burlón. Entonces apareció una figura oscura, con ojos que destilaban una sabiduría aterradora. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se encontraba frente a la encarnación de sus peores temores. ¿Era esto real o solo producto de su mente desgastada? La figura se acercó. Un murmullo salió de sus labios. «Tienes que escoger». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las opciones. Notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. «Tienes que escoger», susurra de nuevo, y en ese instante Clara se siente atrapada. Confiar en la comunidad que guardaba secretos oscuros, o seguir su instinto que le susurra que algo mucho peor acechaba. Su vida, la de sus hijos, pendía de un hilo, y el futuro que imaginaba se desvanecía en las sombras que antes consideraba familiares. El aire se volvió denso a su alrededor, como si la misma atmósfera estuviera confabulando en su contra. Clara miró fijamente a la figura oscura.
Sus rasgos eran indescifrables, un velo de tinieblas cubría su rostro, pero sus ojos, esos ojos, ardían con un brillo perturbador que la paralizaba. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que su elección tenía consecuencias que no podría imaginar. «Escoge», repitió la voz, resonando en el silencio de la noche. El eco de aquellas palabras la abrumaba. ¿Qué significaba escoger? Las sombras que una vez parecieron ser inofensivas, ahora se rebelaban contra ella. Su mente corría, ¿debería enfrentarse al culto del que hablaban los susurros o entregarse a lo que esta entidad ofrecía? La figura avanzó y reacciones viscerales se desataron en Clara. Su instinto le gritaba que retrocediera, pero su cuerpo se sentía pegado al terreno. Pudo sentir la mirada de la figura rasguñando su piel. Detrás de ella, un susurro más profundo nubló su juicio. «Tus hijos estarán seguros, solo si decides bien». Las palabras la golpearon como un puñetazo. El miedo de perder a sus hijos, de ver cómo se desvanecían uno por uno, la consumía. Con cada latido preguntaba hasta dónde llegaría para protegerlos. En un arrebato de desesperación gritó: «¿Qué quieres de mí?». La figura se detuvo y por un breve momento un rayo de luz iluminó su forma. «El precio es alto, Clara, una vida por otra, o el silencio eterno». La elección era terrorífica. ¿Quién se sacrificaría? ¿Ella o alguno de sus hijos? La idea la llenó de horror, pero el murmullo de la voz no cesó. «El tiempo corre». Clara dio un paso atrás, y fue entonces cuando la risa, primero distante, comenzó a inundar el aire. La risa de sus vecinos, de las personas que alguna vez consideró amigos. Pero en sus rostros había un espectro de miedo, una profunda agonía. Sus ojos la observaban, una marea de juicio y desprecio surgiendo de la oscuridad. Se sentía en un escenario donde todos eran actores en su tragedia personal. «Ellos saben todo lo que hiciste. Ellos conocen la verdad clara, la verdad sobre la sombra que los acecha», murmuró la figura, ahora más cerca, como una serpiente deslizándose por su piel. La angustia se apoderó de ella, haciendo que su mirada pasara de la figura a sus compañeros en la oscuridad. «No, no puede». «Nadie tiene que morir. No quiero que nadie muera», suplicó desesperadamente mientras el eco de sus palabras se perdía en el aire gélido. Los murmullos en la noche crecieron y las sombras comenzaron a tomar forma, un espectro de almas que buscaban descanso. «Elige, o serán ellos quienes paguen el precio». La voz pasó de ser un susurro a un grito aterrador. Clara sintió la presión del momento. Sus latidos resonaban en sus oídos como un tambor que marcaba el tiempo que le quedaba. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía salvar a los que amaba? La figura se inclinó hacia ella, y en un instante frenético, Clara recordó algo que había leído en un viejo libro sobre el culto, una oferta de protección que podía romper el ciclo. Se dio la vuelta, corriendo descontroladamente, el eco de su propia desesperación resonando a su alrededor. Pero, mientras avanzaba, el pánico la invadía, cada sombra la seguía, cada risa la atormentaba. No sabía si aún había tiempo. Por un momento, las luces de su hogar brillaron a lo lejos. Clara corrió hacia ellas, buscando refugio, buscando respuestas. Pero la figura la seguía aún, aunque ya no estaba segura de qué era más aterrador, lo que dejaba atrás o lo que aún la acechaba. Una vez dentro de su casa, pero sin aliento ni esperanza, se encontró frente al espejo de su pasillo. La imagen que reflejaba era de alguien que apenas reconocía. En sus ojos había una mezcla de resignación y una determinación sombría. El precio se pagaría. Pero, ¿quién pagaría el costo final? Con cada respiración, Clara supo que el verdadero terror aún estaba por revelarse. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia vida para proteger a sus hijos?
El teléfono vibró nuevamente, un número que no reconocía. El momento ha llegado, la elección es tuya. En ese momento el suelo tembló bajo sus pies. El suelo continuó temblando, como si una fuerza invisible reclamara todo el peso de su existencia. Clara, con el corazón a 1000 por hora, levantó el teléfono, temiendo lo que aquella llamada pudiera desencadenar. «¿Quién está allí?», preguntó, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. «Es solo el principio, Clara», susurró la voz, profunda y burlona. «Tu elección afectará no solo a ti, sino a aquellos a quienes has amado y a los que aún no has conocido. Hazlo ahora». Sin poder soportar más la presión, Clara cerró los ojos. Al otro lado, el eco de la figura persistía en su mente. «Elige o perderás todo». La angustia le llenó el pecho. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, asomándose un poco más a esa oscuridad que había estado eludiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor, una calma perturbada por el palpitar de su miedo. Finalmente, la voz continuó. «Todo lo que amas está en peligro. Sacrifica algo o someone». Aquellas palabras, pesadas como cadenas, resuenan en su tiempo. Clara respiró hondo y recogió cada pedazo de sangre que la mantenía anclada a la realidad. «No puedo sacrificar a mis hijos, pero ellos Lo harían por ti», rió la voz, disfrutando del tormento que provocaba. «¿No lo ves? Ellos lo saben. El culto ha marcado su destino desde el momento en que decidiste quedarte aquí. Son piezas de un juego que tú comencé». Clara retrocedió, consciente del paso del tiempo y el peligro inminente. Tenía que actuar, pero no sabía a qué se enfrentaba. No era solamente el culto del que había oído las historias, era algo más. Era un pacto de sombras, un abismo de terror que se vertía sobre su hogar. Mientras sus pensamientos giraban a gran velocidad, Clara volvió la vista al espejo. La figura que ella consideraba su reflejo parecía otra vez distante. Con cada mirada, el delirio de lo desconocido se apoderaba de ella, distorsionando su imagen. Se sacudió como si por un instante pudiera desechar la locura, pero en su lugar una risa fría la envolvió. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras que danzaban a su alrededor. Clara podía oír susurros, palabras que parecían salir de esos rostros familiares, amigos que alguna vez compartieron risas en la luz del día, ahora convertidos en ecos del horror. «¡Ayuda!», gritó, pero sus voces se convirtieron en gritos apagados. El terror los había silenciado. «Puede que aún haya tiempo», dejó caer la voz del teléfono como un ancla en sus pensamientos. «Solo necesitas buscar en el lugar donde guardas tus secretos más oscuros, aquello que escondiste, aquello que creíste olvidar». Clara se palpó el pecho, buscando el medallón que siempre había tenido junto a ella. Su madre se lo había dejado en aquel último abrazo, antes de desaparecer bajo circunstancias misteriosas. Sabía que aquel objeto estaba relacionado con su familia, pero jamás había imaginado su verdadera naturaleza. «¿Dónde está?», exclamó, dándose cuenta de que cada segundo contaba. La voz, cada vez más distante, comenzó a distorsionarse. «Ve, encuentra el medallón. Allí reside la clave, pero usarla puede traer un coste que no estás preparada a afrontar». El suelo volvió a temblar y la figura oscura apareció de nuevo, como un trueno cargado de poder. Clara sintió un frío que la atravesó, un aviso de lo que podía perder. «Todo te pertenece, pero a un precio. ¿Quieres proteger a los que amas o caer en el abismo de lo que has creado?» La figura le ofreció su mano llena de sombras.
Clara miró hacia atrás. Sus hijos dormían en sus habitaciones, inocentes ante la amenaza que se cernía sobre ellos. Con el corazón en un puño, se dirigió hacia el rincón más oscuro de su hogar. El tiempo se desvanecía. Con cada paso, la figura la seguía, susurros llenando el aire cargado de incertidumbre. ¿Hasta dónde llegarías para salvarlos, Clara? ¿Realmente quieres saber lo que hay detrás del velo? En su mente solo había una respuesta. Pero antes de alcanzar el objeto guardado, la puerta trasera estalló, neumáticos chirriaron afuera y un clamor de voces llenó la noche. Eran sus vecinos, los que una vez supieron, los que también estaban marcados. ¿Acaso habían venido para intentar ayudarla o para sellar su destino? El dilema se amplificó entre la verdad y el horror que acechaba. La oscuridad se acercaba, y lo que debía decidir no podía esperar más. Mientras se daba vuelta, el aliento se le escapó frío. ¿Qué hago?, se preguntó, desgarrada entre la seguridad de su hogar y la advertencia de aquellos que la rodeaban. El eco de sus pensamientos dio paso a una realidad aún más oscura. Las sombras se movían, las risas se volvían más intensas, y la figura parecía alzar su mano, lista para atrapar su destino. En ese instante, supo que debía hacer una elección, y no quedaría nada igual. El suelo tembló de nuevo, marcando el inicio de un camino sin retorno. Clara sintió cómo el pánico le oprimía el pecho, mientras los rostros de sus vecinos aparecían entre las sombras. Algunos la miraban con preocupación, otros con una frialdad que la helaba hasta los huesos. «¡Clara, abre!», gritó una voz familiar, pero el tono sonaba como si detrás hubiese un eco de risa burlona. Los murmullos se intensificaron, y las luces de las casas del vecindario titilaban en un tono ominoso. Una figura alta se destacó en la penumbra, y Clara sintió su corazón detenerse. Era Miguel, un amigo cercano, ahora con una mirada diferente, casi posesiva. Con la boca torcida, sus palabras salieron como un susurro seco. «Sabemos lo que has hecho. Ven con nosotros. Es por tu bien». «¿Qué han hecho?», preguntó Clara temblando. El eco de las advertencias resonaban en su mente. «No puedes confiar en ellos». Las sombras en el exterior parecían moverse como serpientes, en un juego siniestro, una danza mortal que la invitaba a unirse. Clara sabía que debía decidir, abrir la puerta y arriesgarse a ser atrapada por esos ojos vacíos, o quedarse atrás y enfrentar a la figura que la acechaba en su hogar. El suelo volvió a temblar, haciéndola tambalear. «No, no puedo», gritó, apretando los puños. Un acto desesperado pero vital. Debía encontrar el medallón. La figura oscura continuó observándola. Su sonrisa retorcida la invitaba con una confianza aterradora. «¿Qué eliges, Clara? ¿La verdad dolorosa o la dulce mentira? Puedes seguir negando lo que has hecho, pero las consecuencias te encontrarán». Clara dio un paso hacia atrás, sintiendo el frío de la madera en sus pies descalzos. Su mente se llenó de visiones, su madre, el último abrazo repleto de secretos, el peso de un legado que nunca deseó. Era como si esos recuerdos la empujaran hacia la negrura de su hogar, donde algo había estado esperando durante años. «Mis hijos», pensó, y el miedo la invadió de nuevo. «Clara», volvió a llamar Miguel. La voz se tornaba cada vez más intensa, como si su presencia dependiera de que abriera la puerta. La seguridad de la elección parecía una opción distante, y el remolino de dudas giraba a su alrededor. Con un impulso interno que la asustaba, giró hacia el rincón. «No, no puede ser posible que eso funcione», pensó. Pero la insistencia de la voz, esa música de sombras, la llamaba. Tenía que enfrentarlo. Las luces comenzaron a fallar de nuevo, una a una, hasta que la única fuente de luz era la tenue llama de una vela sobre la mesa. Se acercó a ella, sintiendo que en su pequeño resplandor se concentraba toda la valentía que le quedaba. El medallón estaba en su mente, pero el camino hacia él estaba obstruido por un presente aterrador. «El costo puede ser mayor de lo que imaginas», advirtió de nuevo la figura, disfrutando de su angustia. «¡Cállate!», Clara gritó, mientras se impulsaba hacia el armario.
Con manos temblorosas abrió la puerta, que chirrió como si el mismo hogar estuviera en su contra. Al buscar el medallón, sus dedos encontraron polvo y telarañas. «¿Dónde estás?», se dijo a sí misma. La angustia crecía, y el eco de las voces de sus vecinos se convertía en un grito mudo que reverberaba en su mente. La figura oscura se acercó más, y ella, con la adrenalina disparada, sintió un ardor en su pecho. Pero justo cuando sintió un objeto frío entre sus dedos, la llamada de alerta se disparó. Las sombras comenzaron a tomar forma, capturando los últimos vestigios de luz del cuarto. «¿Qué has traído a este lugar, Clara?», resonó la figura, y el horror se intensificó. El medallón brilló débilmente, y en ese instante el tiempo pareció congelarse. La mirada de Clara se encontró con la de Miguel, y aunque sus ojos estaban llenos de terror, la sombra de su risa burlona se reflejó en su rostro. La pregunta que hizo Clara quedó suspendida en el aire. ¿Qué costo estará dispuesta a pagar? Las paredes comenzaban a susurrar, mientras una densa neblina llenaba el espacio. El verdadero sacrificio parecía estar a punto de revelarse. Clara había levantado la cortina del horror, y ahora la verdad que había tanto temido se asomaba, lista para arrastrarla a un abismo del cual no habría regreso. El medallón palpitaba, y una oscura visión invadía su mente. «Destruye esta maldición, o clávate en ella», advirtió la voz nuevamente. Así fue como se dio cuenta de que finalmente había llegado el momento de conocer la verdadera historia de su familia. Un grito ahogado resonó en el silencio, y el suelo comenzó a temblar con una fuerza furiosa. Clara se sentó en el umbral de su destino, su corazón latiendo con un terror indescriptible. La decisión había sido tomada, pero el horror que aguardaba no podía ser ignorado. La figura sonrió, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, ansiosas por el desenlace de un secreto antiguo. En ese momento fatídico, Clara entendió que este era solo el principio de algo aún más oscuro. Clara se sintió absorbida por la oscuridad que brotaba del medallón. Las visiones parecían arrastrarla a un mar de recuerdos inconfesables. Su infancia, momentos felices que rápidamente se tornaban en pesadillas. Escuchaba risas, pero no las risas de la infancia, sino las burlonas y retorcidas de quienes habían caído en la red de esa maldición ancestral. «¿Qué eres tú realmente?», soltó, buscando respuesta entre las sombras. La figura se convirtió en una sombra en movimiento, acercándose con pasos suaves y calculados. Clara sintió que su aliento se detenía al notar una presencia familiar al lado de Miguel. Era Teresa, su vecina, que siempre había mostrado una sonrisa cálida. Pero ahora sus labios se curvaban en una mueca siniestra. «Eres como nosotros, Clara. Sí, lo sabes. El medallón es solo la llave para abrir lo que llevas dentro», dijo Teresa. Su voz resonaba con una intensidad que era tanto seductora como aterradora. Clara aún no podía comprender del todo, pero lo que sí sabía era que la lucha no solo era por su vida, sino por su alma. Las luces siguieron titilando hasta que finalmente se apagaron en su totalidad. Una oscuridad palpable la rodeaba, y el silencio se convirtió en una presión. Era como estar en el fondo de un pozo sin fondo, donde cualquier intento de gritar se convertía en un eco agónico. «No estoy como ustedes», gritó, pero las palabras se perdieron en la penumbra. «¿Quién dices que eres, Clara?». La figura oscura se deslizaba a su alrededor, susurrando en su oído. «La sangre que corre por tus venas tiene un precio, y lo hemos venido a cobrar». Ante la desesperación, Clara sintió que el medallón ardía en su mano. «Destruye esta maldición, o clávate en ella». La advertencia resonaba en su mente. Era como si el objeto tuviera vida propia, pulsando y latiendo con cada latido de su corazón. ¿Qué haría?
Destruirlo significaría liberar sus secretos o ahogar a todos en una oscuridad eterna. De repente, los murmullos de los vecinos se transformaron en un coro inquietante. «Clara, ábrete a la verdad», resonaron. «Ven con nosotros, tu lugar está aquí, con nosotros». Clara vio rostros conocidos surgir y desvanecerse en la niebla, rostros de los que había amado y perdido, llevándola al borde de la locura. Sentía cómo sus piernas temblaban al otro lado de la puerta. La presión en su pecho era casi insoportable. La figura de Miguel cruzó el umbral, acercándose sigilosamente. «Estamos esperando, Clara. La decisión es tuya. Cada uno de nosotros tuvo que elegir, la verdad o la mentira, la salvación o la condenación. ¿Cuál será tu legado?». Desesperada, Clara levantó el medallón por encima de su cabeza. Su luz parpadeaba débilmente, y con un grito ahogado se lanzó hacia la figura oscura. «¡No quiero esto!». La acción resonó en el aire, y el ambiente vibró de una manera que apenas podía describir. Un viento helado sopló a través de las rendijas, arremolinando la niebla, mientras el medallón iluminaba aquel espacio sombrío por un instante. Se detuvo en seco, y, como si el tiempo hubiera decidido jugar a su favor, Clara sintió que algo dentro de sí despertaba. Fuerzas de luchar, de liberar a su familia de la opresión de la oscuridad. Pero no estaba sola. En el rincón más oscuro, un susurro la llamó de vuelta. «La sombra no se marchará, ni aunque destruyas el medallón». La figura de Teresa se convirtió en una masa oscura, creciendo ante sus ojos, mientras los murmullos se tornaban gritos desgarradores. El medallón era la clave, pero también una trampa. Con el corazón palpitante, Clara enfrentó su reflejo en la oscuridad. Nunca había estado tan cerca de entender la verdad de su herencia. Sin embargo, el costo de conocer esa verdad podría ser el último pago que jamás estaría dispuesta a ofrecer. Mientras la tensión crecía, la luz del medallón dejó caer una última sombra, revelando lo que había estado oculto. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Las figuras en la oscuridad comenzaron a acercarse, sus rostros revelando un terror que nunca imaginó. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente eres, Clara? La voz de Miguel se convirtió en un eco aterrador. Y antes de que pudiera responder, la oscuridad se abalanzó sobre ella como una ola imparable, apretando y aplastando su voluntad. «No hay regreso», pensó, «este es el final». Y con esa idea aterradora resonando en su mente, la pregunta emergió. ¿Se atrevería a desentrañar el misterio oculto tras su legado familiar o quedaría atrapada para siempre en la penumbra? Clara sintió un vacío abrumador cuando la oscuridad la envolvió por completo, una presión similar a estar sumergida en el agua, incapaz de salir a la superficie. Los ecos de sus pensamientos se confundían con los gritos de su familia, que parecían llamarla desde lo profundo de sus recuerdos más oscuros. «No, no, no», repetía para sí misma, tratando de aferrarse a la realidad. Pero la ola oscura no cedía, la estaba tragando lentamente. En medio de esa locura, el medallón radiaba un calor intenso, contrastando con el frío que la rodeaba. Clara entendió, en un instante de lucidez, que no podía rendirse. «No puedo ser como ellos», pensó, y reunió todas sus fuerzas para resistir. La voz familiar de Miguel resonó en su mente. «Tu legado, Clara, forma parte de ti. No lo olvides». «¿Qué legado?», exclamó, mientras una luz pequeña pero intensa emanaba del medallón, desafiando a las sombras que intentaban asfixiarla.
Fue en ese momento que la oscuridad retrocedió, dejando al descubierto una sala que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas con antiguos retratos de su familia, cada cara mostrando angustia y desesperación. ¿Qué hicieron?, se preguntó. La conexión entre ella y esas criaturas que solían ser su familia se hacía más clara. Los ojos de los retratos parecían seguirla con una mirada acusadora. De repente, uno de ellos, un hombre anciano, tomó vida. «La sangre tiene un precio, Clara», susurró con una voz rasposa que parecía salir de las paredes. «Eres parte de esta maldición. Tienes que elegir como nosotros lo hicimos». Más allá de ese eco, los murmullos empezaron a tomar forma. Sombras surgieron desde las esquinas, moldeándose en figuras conocidas, su madre, su padre, incluso sus amigos de la infancia. Todos estaban allí, justo delante de ella. «Clara, ven con nosotros», insistieron al unísono, sus caras desgarradas en una mezcla de dolor y desesperación. El miedo comenzaba a apoderarse de ella nuevamente, mientras el peso de esa decisión caía sobre sus hombros. El medallón brillaba con fuerza, como si supiera cuánto estaba en juego. «¿Y si no elijo? ¿Qué sucederá entonces?», gritó, la voz quebrándose. El anciano sonrió siniestramente. «La sombra te encontrará, y no habrá lugar donde esconderte». «No, yo no soy como ustedes». Clara sintió cómo su voz resonaba, llenando la habitación de un eco de desafío. Sin embargo, las sombras se acercaban más. El rostro del anciano se oscureció. «Esa es la primera mentira que debes dejar atrás. El legado, Clara, nunca te dejará ir». Fue entonces cuando Clara recordó todo lo que había aprendido sobre sus antepasados, secretos, traiciones, pactos oscuros. Se dio cuenta de que la historia se estaba repitiendo una vez más. «Debo romper el ciclo», pensó, mientras el medallón vibraba, ofrendando más fuerza. Luchando contra los susurros insistentes de su familia, Clara sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Empezó a acercarse a la luz que emanaba del medallón. «No me atraparé en esta oscuridad, destruiré esta maldición y cerraré este capítulo para siempre». El viento helado volvió a azotar la habitación, haciendo que las sombras titubearan. Clara levantó el medallón, temblando de miedo y resolución. «Tú, que eres tanto una llave como una trampa, ¿puedes ayudarme?», murmuró con la voz entrecortada, mientras sus ojos se iluminaban con la llama de la esperanza. Pero en ese instante, la figura de Teresa volvió a aparecer, la misma que había intentado seducirla anteriormente. «Eres una tonta si crees que puedes liberarte tan fácilmente. La oscuridad siempre reclamará lo que es suyo». Clara pudo ver un destello de verdad en sus ojos, y al sentir una poderosa sacudida, supo que el tiempo se agotaba. Había tomado la decisión, pero ¿a qué costo? El medallón la guiaría, pero las sombras nunca dejarían de perseguirla. «¿Estás lista para el verdadero sacrificio?», inquirió Teresa, mientras la sala comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Las sombras se reunieron como un torbellino, y en ese instante, Clara entendió que la lucha había comenzado. El medallón brilló más intensamente, y Clara fue arrojada hacia un abismo de decisiones. En ese momento, el susurro del anciano retumbó en su mente. «¿Seguirás adelante o te rendirás a la oscuridad?». La elección era suya, y la hora se acercaba. Se preguntó, ¿podría realmente liberarse del pasado que parecía atraparla, o se convertiría en la siguiente en la lista de sombras que vagan eternamente? Mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, Clara sintió que su destino se entrelazaba con aquellos que no habían podido escapar. ¿Sería capaz de ser más fuerte que ellos, de romper la trampa ancestral que la acosaba? Con el corazón latiendo con fuerza, Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera. El viento aullaba con un extraño lamento, mientras Clara se adentraba más en la penumbra de la sala, el brillo del medallón guiando su camino con destellos titilantes.
La oscuridad parecía tener un pulso, un latido que resonaba con cada paso. Quedaba, y Clara podía sentirlo en su pecho, como si su propio corazón trabajara en contra de ella. Las sombras que antes se arremolinaban a su alrededor ahora parecían seguir un patrón, moviéndose con propósito, al acecho. «¿Qué debo hacer?», se murmuró, más para calmar su propia inquietud que para buscar una respuesta. Pero solo obtuvo un eco de su propia voz como respuesta, reflejando su inseguridad con una risa burlona. Alcanzó el medallón y lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el calor que emanaba de él como un fuego que ardía en su interior. Era su única esperanza, su única defensa. Pero, ¿defensa contra qué? El anciano y las sombras de su familia seguían acechándola, sus miradas llenas de desesperación y deseo. «Clara, no puedes salir de esto», decía una sombra, que antes había sido su madre, su voz un susurro seductor. «Ven, regresa a nosotros, deja que la oscuridad te abrace». Clara apretó los dientes, recordando cuánto había sufrido cuando su madre había desaparecido, convirtiéndose en una sombra de lo que una vez fue. «No», dijo en voz baja, «no voy a ser como ustedes, no voy a ser una víctima más». Con cada palabra, su determinación crecía. El medallón comenzó a brillar intensamente, desbordando una luz que barrió la habitación, obligando a las sombras a retroceder un paso. Pero el anciano no se inmutó. «Es una ilusión, Clara. La luz no es más que otra forma de oscuridad, solo te estás engañando». Los ojos de Clara se agrandaron ante la revelación. ¿Podía ser cierto? ¿Era solo un ciclo interminable de sufrimiento y desesperanza? Instintivamente buscó la verdad en la luz del medallón, un ícono de esperanza en medio del caos. La oscuridad alimenta las mentiras, en silencio miente, pensó. «Tú eres más fuerte que esto». Fue entonces cuando la habitación empezó a vibrar y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las paredes parecían estar vivas, pulsando y quejándose de la presión del aire, de las fuerzas que estaban a punto de colisionar. Cada sombra se abalanzó hacia ella, pero Clara se mantuvo firme, elevando el medallón sobre su cabeza. «No voy a dejar que esto me consuma». De pronto, una visión borrosa se dibujó en la luz del medallón. Fue un rostro, un hombre que parecía familiar pero oscuro, una imagen descompuesta que parecía querer hablarle. «Rompe el legado, Clara», decía, su voz un eco lejano, casi olvidado. «Solo tú puedes hacerlo». Sin embargo, la habitación comenzó a cambiar, su entorno se distorsionaba y Clara vio destellos de su pasado, fragmentos de historias de su familia, secretos ocultos que nunca debieron salir a la superficie. La desesperación creció en ella, apretando su corazón como un garrote. «¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer?», gritó, sin saber si en realidad estaba hablando a alguien o a la oscuridad misma. Las sombras se retorcían como serpientes, preparando su emboscada. «Sacrificio, Clara», dijeron, en un coro sombrío que heló su sangre. «Un precio a pagar, una vida por la libertad». El miedo la atravesó como un cuchillo afilado. ¿Era su vida el precio que tenía que pagar? «No, no tomaré parte de esto», respondió Clara, la voz temblorosa pero fuerte. Aún quedaba una chispa de valor en ella. Empujada por una fuerza que ni ella misma entendía, Clara cerró los ojos y respiró hondo. «Ruego a la luz que me guíe», murmuró, y cuando abrió los ojos, la luz del medallón estalló en 1000 colores, como un arco iris en medio de la tormenta. Pero la oscuridad no se quedó quieta. Un grito ensordecedor llenó la sala a medida que las sombras avanzaban, ansiosas de consumir lo que quedaba de esperanza. «El tiempo se agota». La advertencia cortante del anciano retumbó en su mente. La luz del medallón titiló, comenzando a apagarse gradualmente mientras las sombras se abalanzaban. La lucha se intensificaba y Clara sabía que cada instante contaba. ¿Podría su conexión con el medallón ser suficiente para romper el ciclo?
La atmósfera estaba cargada de terror, y ella se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectarían su propio destino, sino a los de aquellos que la habían precedido. ¿Lograría Clara desatar el poder del medallón y enfrentar su pasado? ¿O se perdería en la oscuridad para siempre? La respuesta estaba a su alcance, pero ¿a qué precio tendría que pagar para descubrirla? El viento arremetió con furia, azotando las sombras que parecían discutir entre sí, susurros en un idioma que Clara no comprendía. Un sudor frío recorrió su espalda. La luz del medallón palpitaba, su fulgor tembloroso alcanzando el aire tenso de la habitación. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, escuchó un murmullo claro entre los gritos de la oscuridad. «Rompe el legajo y serás libre». Clara sintió que su corazón se detenía. La voz resonaba profundamente en su ser. ¿Qué legado? Su mente rebotó entre pensamientos, entre recuerdos de la familia, susurros de su infancia llenos de advertencias que había desestimado. Las sombras, como sombras de su historia, se alzaban más altas y más amenazantes. La figura de su madre se cernía sobre ella, sus ojos vacíos y seductores brillando malevolentemente. ¿Te atreves a desafiar el sacrificio?, preguntó la sombra, su voz un canto de sirena. Siempre hemos estado a tu alrededor, Clara, y siempre lo estaremos. Tú eres parte de esto, del ciclo. La luz del medallón parecía estar llorando, su resplandor menguando lentamente al compás de sus latidos. Clara sintió que un profundo desasosiego la inundaba. «No puedo ser parte de esto, no quiero». Su voz se tropezó entre desesperación y aliento. Al unísono, las sombras se inclinaron hacia ella. «¿Qué harás? La libertad no se regala, Clara. El precio es alto. Una vida o una vida». «¡Cállense!», gritó, y su grito reverberó por la habitación como un trueno. Con el medallón en su mano, Claudio decidió que no las dejaría ganar. Una fuerza primordial la impulsaba, una energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. Sin pensarlo, Clara cerró los ojos una vez más, aferrando el medallón con fuerza. «Rompe el legado», murmuró el eco. Sombrío. «Libera a aquellos que deben ser liberados». Una decisión cruel se dibujó en su mente. Podía sentir las palpitaciones del ancestral peso de la culpa, el miedo a no cumplir la promesa hecha. Clara se acordó de su padre, de los secretos guardados y de su madre, atrapada en la sombra de pasado. Pero también se acordó de su propia vida. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo? La luz del medallón estalló con renovada fuerza, arrastrando consigo las sombras hacia el fondo de la sala, un estallido que parecía limpiar el aire de rencor. Pero Clara supo que esto no bastaba. Así, pensó en las vidas perdidas, en cada lágrima derramada por la oscuridad, y su voz surgió con claridad, como un mantra de liberación. «Las sombras no me definen, soy más que su legado». Un eco sordo hizo temblar las paredes. Clara sintió una presión contra su pecho, como si la acción misma de hablar estuviese rompiendo una barrera mística. Las sombras aullaron, asediadas por la luz que ahora se expandía como un sol naciente. Pero Clara supo que esto no bastaba. Así, pensó en las vidas perdidas, en cada lágrima derramada por la oscuridad, y su voz surgió con claridad, como un mantra de liberación. «Las sombras no me definen, soy más que su legado». Un eco sordo hizo temblar las paredes. Clara sintió una presión contra su pecho, como si la acción misma de hablar estuviese rompiendo una barrera mística. Las sombras aullaron, asediadas por la luz que ahora se expandía como un sol naciente. Era la tormenta que precedía a la calma. Pero justo cuando las sombras parecían desvanecerse, un grito desgarrador llenó la sala como un lamento. «No, no te lo llevaremos, Clara. Nadie ha roto el legado, y nadie lo hará». Fue un clamor de dolor tan intenso que hizo que Clara vibrara de miedo.
Automáticamente, la luz del medallón comenzó a tambalearse, como si su poder estuviese desgastándose. En ese preciso momento, vislumbró en su mente un futuro aterrador. Su propia vida por la familia, un destino sellado por sombras que nunca la soltarían. Debo hacerlo, pensó, sintiendo la determinación calentarse en su pecho. Pero, ¿a quién sacrificaría para liberarse? La habitación se estremeció con una embestida de viento, y Clara se sintió más sola que nunca, como un pequeño barco en un mar de tinieblas. Pero su voluntad ardía dentro de ella, una llama que se negaba a apagarse. ¿Qué vida estoy dispuesta a ofrecer? ¿Cuál es mi verdadero sacrificio? Las sombras, derrotadas por un momento, comenzaron a retorcerse nuevamente, formando figuras amenazantes que susurraban sus peores temores. Todo sacrificio tiene un precio, advirtió la voz del anciano, resonando como un eco interminable en su mente. Clara miró al medallón, sintiendo su poder disminuir, y con un último esfuerzo gritó: «Haré lo necesario, por mí, por todos nosotros». La oscuridad retumbó, y una luz deslumbrante estalló en su interior como su último aliento. Se preparó para lo que vendría, sin saber que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y que el verdadero precio de la libertad era aún un misterio por desentrañar. Un destello de esperanza parpadeó antes de que todo se llenara de un abrumador silencio. ¿Qué sacrificios habría que hacer en el camino hacia la verdad? Porque Clara comprendió, a partir de ese instante, que la oscuridad no iba a rendirse fácilmente, y de hecho, un enemigo más poderoso acechaba en la sombra. Clara permaneció en el centro de la habitación, el aire pesado y cargado con una electricidad palpable. Las sombras, aunque momentáneamente debilitadas, comenzaban a reagruparse, como depredadores acechando a su presa en la noche. El medallón, aún caliente en sus manos, perdía su brillo lentamente. ¿Sería posible que todo lo que había puesto en juego no significara nada? De repente, el suelo bajo sus pies tembló, y un rugido sordo reverberó desde las profundidades de la casa. La luz del medallón se convirtió en una llama que chisporroteaba, proyectando un espectáculo terrorífico en las paredes, donde figuras retorcidas danzaban, sugiriendo formas aún más horribles que las sombras que las rodeaban. «Rompe el legado, Clara, libera las almas atrapadas», resonó la voz del anciano, esta vez más clara, pero llena de una desesperada urgencia. Ella respiró hondo, podía sentir la presión del tiempo sorteando sobre ella. Las sombras empezaron a reírse, un coro escalofriante que se escurría por las esquinas oscuras de la habitación. ¿Crees que puedes romper el ciclo? Pero somos nosotros quienes te haremos libre, al precio de tu propia esencia. Susurraron en un eco aterrador. Clara pensó en su madre, en la imagen distante y su voz recordándole que el legado era un pacto, que no podía escapar. Pero aquí estaba, a punto de desafiar la oscuridad. «No soy solo un legado», gritó, aunque su voz sonó más como una súplica que una declaración de poder. Sintió que su propia inseguridad la abrazaba, la tentaba a rendirse. ¿Cuántas generaciones ya habían caído en esta trampa? Las sombras empezaron a tomar formas más definidas, sus rostros, formas familiares, seres queridos. «Mira, Clara, todos están aquí, esperando por ti. Solo necesitas un pequeño sacrificio», repitieron, ahora sonando más como tentaciones que como advertencias. Clara cerró los ojos, intentando separarse de la tortura de la verdad. En su mente, las imágenes flotaban, su infancia, su padre, risas perdidas. Pero su madre era la que más la atormentaba. La mirada divina y vacía que había visto en la sombra estaba vinculada a una culpa que había cargado durante años. ¿Seré yo la que finalmente rompa este ciclo? ¿O seré solo otra más en sus brazos?
De repente sintió una opresión en su pecho, como si la oscuridad hubiera extendido una mano helada apretándose alrededor de su corazón. Gritó. El sonido desgarrador de su voz atravesó la habitación, un eco de desesperación, un último atisbo de lucha. Un intenso flujo de luz emergió del medallón, y Clara, sintiendo que era ahora o nunca, tomó una decisión audaz. Sin poder esperar más, gritó, «Liberaré a todos, incluso a mí misma, no seré vuestra víctima». El rugido de las sombras se transformó en un grito agudo, un lamento colectivo que sacudió los cimientos de la casa. Clara sintió que la luz la envolvía por completo, llevándola a un estado de creencia casi vislumbrante. Las sombras, ahora liberadas de sus formas humanas, comenzaron a desvanecerse, pero no sin llevarse un último susurro consigo. Eres valiente, Clara, pero recuerda, hay un precio por la libertad. Quien desata las ataduras, también lleva la carga. Resonó la voz del anciano, mientras la luz se intensificaba, hasta que todo quedó en blanco. Cuando Clara recobró la conciencia, la habitación estaba vacía. El frío la rodeaba, pero la luz del medallón seguía brillando, esta vez con un nuevo fulgor. La sensación de ser observada, de ser parte de algo más grande que ella misma, vibraba en la atmósfera. Aquí, en este nuevo silencio, había algo más a lo que debía temer. Y mientras giraba en busca de respuestas, un chillido lejano atravesó el aire, un sonido que hizo eco en su corazón. No estaban completamente libres. Las criaturas de la sombra aún podían encontrarla. ¿Realmente estoy fuera de peligro o es solo el comienzo de una nueva pesadilla? Se preguntó, dando pasos nerviosos hacia la puerta, sintiendo que algo la seguía. Y así, el verdadero terror se instalaba en el aire, pues un nuevo legado llamaba a su puerta. Uno que la incitaba a hacer lo impensable. El frío del atardecer se sentía en la piel de Clara mientras salía de la casa que había sido su prisión. Estaba vacía, como su corazón. Había luchado, había gritado y al final había hecho lo impensable. El medallón, ahora un faro de luz y esperanza, latía en su mano, recordándole lo que había logrado, pero también lo que había perdido. Las sombras se habían desvanecido, pero la promesa de una nueva sombra acechaba, como un eco distante de su pasado. Los murmullos de su comunidad se disipaban lentamente, como si el aire mismo hubiera dejado de vibrar en su presencia. Cuando atravesó la puerta, sintió una brisa fresca que le acariciaba la cara, llevándose consigo las pesadillas que había sufrido por tanto tiempo. En su interior sabía que su lucha no había terminado completamente, pero la osada decisión que tomó había sellado su destino. La verdad liberadora ya no podía ser ignorada. Las calles se sentían diferentes, como si el aire estuviera cargado de nuevas posibilidades. Clara miró hacia su vecindario, y fue entonces cuando la visión de la sombra se disipó por completo. Ahora podía ver a sus vecinos como solía hacerlo. Había algo más humano en ellos. Algunos se acercaron, mirándola con ojos cargados de preguntas, de inseguridades. Podía sentir su curiosidad mezclada con temor. La comunidad que había estado llena de secretos y desconfianza comenzaba a abrirse lentamente, como un capullo que se dispusiera a florecer. «¿Clara?», susurró Miguel, su voz sorprendida y temerosa a la vez. «¿Lo hiciste? ¿Lograste?». La pregunta se quedó suspendida en el aire, llenando el espacio de una quiaca pesada. «Nadie más sufrirá», Clara respondió, alisando con determinación las arrugas del vestido que usaba. «He puesto fin a esto, estamos libres de sus sombras». Con cada palabra experimentó un nuevo poder en su voz, una fuerza que llevaba no solo el peso de su sacrificio, sino también la promesa de reconstrucción. Los murmullos a su alrededor empezaron a convertirse en un coro de reconocimientos y alivios. Mientras se dirigía hacia su casa, sentía los ojos de sus vecinos sobre ella, como si estuvieran buscando señales de que su valentía había tenido consecuencias. El medallón, ahora extraño y familiar al mismo tiempo, chisporroteaba en su palma, iluminando el camino hacia el futuro que aún no estaba claro. Pero un futuro era todo lo que necesitaba.
La oscuridad aún podía acechar, pero ya no estaba sola en su lucha. Esa noche miró tras la ventana y observó el cielo estrellado, un universo infinito de posibilidades. Recordó las voces susurrantes que trataron de llevarla de regreso al abismo, el eco de la advertencia de su madre y el anciano. Ellas marcaban el costo de la verdad. Pero ahora entendía que podía redefinir lo que significaba para ella. Podía ser madre, hija, amiga, sin el peso del legado que antes la oprimía. Profundamente conmovida, Clara se prometió a sí misma que protegería lo que había conseguido. Ya no sería una sombra que danzara con el miedo. A medida que el sol amanecía, Clara sintió un renacer en su interior. La vida nunca le había prometido ser fácil, pero ella podría darle un nuevo significado. Mientras miraba hacia el horizonte, supo que el verdadero sacrificio no era solo lo que había perdido, sino también lo que había ganado, la esperanza y la posibilidad de un futuro, en el que sus hijos nunca enfrentaran las sombras que la habían atormentado. Después de todo, la oscuridad puede ser persistente, pero la luz que llevamos dentro siempre encontrará la forma de brillar. Clara cerró los ojos de nuevo y respiró hondo. Todo va a estar bien, se dijo, y sonrió. Este era su final, el nuevo comienzo de una vida liberada del pasado. Ahora es tu turno. No te quedes en la oscuridad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compártelo con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos son los que apoyan, y tú definitivamente eres uno de ellos. Actúa ya.